RFI y France 24 presentan En Primera Plana, Andreina Flores. Bonjour desde París, saludos desde los estudios de Radio Francia Internacional y France 24. Comenzamos una nueva entrega de nuestro programa En Primera Plana con un tema que aumenta la tensión cada día en América Latina. El enorme despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, 12 buques de guerra, incluyendo el portaaviones más grande del mundo, y al menos 4.000 soldados de la Marina reunidos en una operación que se ha diseñado en principio para luchar contra el narcotráfico, pero que pone en jaque a Colombia, México y sobre todo Venezuela. Están con nosotros en los estudios Pascal Drouot, analista internacional y presidente de la Asociación Francia, América Latina y el Caribe. Bienvenido, Pascal. Muchas gracias. Está Karen Viviana Laverde, quien es profesora de Derecho y Relaciones Internacionales. Bienvenida, Karen. Gracias, Andreina. Luis Alejandro Ávila, investigador del Instituto Francés de Geopolítica, y un viejo amigo de la casa, Gaspar Estrada, miembro de la Unidad Sur Global de la London School of Economics. El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, lucha contra el narcotráfico o invasión inminente. Hoy, en Primera Plana. La operación Lanza del Sur es actualmente el despliegue militar estadounidense más grande que se haya visto en América Latina desde los tiempos de la Guerra Fría. Y su objetivo, al menos en el discurso oficial, es luchar contra el narcotráfico en la región del Caribe, aunque sus detractores se temen que se trate de una invasión inminente a Venezuela, al estilo de la que se desarrolló en Panamá en 1989 y que, recordemos, derrotó a Manuel Noriega. Por ahora, Washington ha completado más de 20 ataques a las llamadas narcolanchas, causando al menos 83 muertos. Ataques que se mantienen por ahora en aguas internacionales. No ha habido, de momento, una operación terrestre, pero Donald Trump este jueves ya anunció que esas operaciones podrían comenzar muy pronto. Veamos lo que dice la prensa. El diario El Expreso de Ecuador dice: golpe naval. Estados Unidos activa la operación Lanza del Sur y sitúa portaaviones frente a Venezuela. Por cierto que el diario El Expreso no perdió la oportunidad de simbolizar la ferocidad de esta operación con la cara embravecida de Donald Trump. Luego, El País de España, el doble papel de Marco Rubio, halcón en Venezuela, paloma en Ucrania. El diario critica la posición suave del jefe de la diplomacia estadounidense frente a Rusia y la compara con su línea dura en América Latina. Y finalmente, últimas noticias. El diario venezolano cercano al régimen de Maduro dice: Estados Unidos sigue su agresión contra Venezuela con ejercicios militares en el Caribe. El periódico acusa a Washington de actuar bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Y con ese tema comenzamos nuestra ronda de preguntas. Estados Unidos justifica su presencia militar en aguas del Caribe con el lanzamiento de la operación Lanza del Sur para combatir el narcotráfico, pero ¿realmente ese es el objetivo? Lo preguntamos a nuestros invitados. Pascal Drouot. Bueno, me parece que la lucha contra el narcotráfico es una urgencia inmediata tanto para América Latina, los países latinoamericanos, como para los Estados Unidos. Y eso está bien explicado en cuanto a los objetivos de Lanza del Sur, tanto emergencia nacional, seguridad nacional para Estados Unidos, tanto como para América Latina. ¿Qué dice Karen Laverde? Si el objetivo es combatir exclusivamente el narcotráfico, la medida es desacertada. Porque, primero, Venezuela no es un país productor de cocaína. ¿Sí? Eso no quiere decir que Maduro y sus altos generales no estén envueltos en asuntos relacionados con el tráfico de drogas, pero no tienen esa importancia en el marco de los carteles, por ejemplo. Los han acusado de que es un cartel, que es el cartel de los soles, pero en realidad no se cumple con las condiciones que se exigen para realmente ser parte de un cartel. Pero ojo, esto no quiere decir que no se estén beneficiando de esta actividad ilícita. ¿Qué dice Luis Alejandro Ávila? Bueno, si nos fijamos en los reportes que ha habido de la parte de organismos especializados de la ONU, como la ONU-DC, contra la droga y el crimen, concerniendo los flujos de cocaína, por ejemplo, en su último reporte, la mayor cantidad de flujo desde América del Sur hacia el norte transita la vía del Océano Pacífico, siendo la parte del Caribe minoritaria.
Hay otros reportes que podemos citar, como por ejemplo de agencias mismas de los Estados Unidos, que la DEA en sus reportes y en sus análisis ponen también el eje Pacífico como la ruta principal de la droga, sobre todo la cocaína, que es traficada desde América del Sur hacia Estados Unidos, a partir, sobre todo cuando uno ve geográficamente dónde se produce, es lógico que tome esta ruta. Y la ruta del Caribe en estos diferentes tipos de análisis que pasa por el Caribe es minoritaria. Y en ese sentido hay una correlación que no se da completamente con respecto a la presencia de fuerzas tan importantes en el Caribe, que no se corresponde con un análisis y reportes que se han hecho estableciendo el Pacífico como la vía principal. A partir de ahí uno puede hacerse preguntas. Gaspar Estrada, ¿es realmente el objetivo de esta operación la lucha contra el narcotráfico? Bueno, esa es la manera como el gobierno de Estados Unidos lo está presentando a los medios. Me parece, sin embargo, que hay un segundo ingrediente que Karen ya había explicado, pero que me parece que es importante explicar, es que el principal desafío hoy en día en materia de narcotráfico en Estados Unidos es el fentanilo. Y de hecho es así como la administración lo está presentando. Sin embargo, Venezuela no produce fentanilo. Si lo produce de manera realmente muy, muy, muy lateral. Los precursores de esta droga sintética vienen de China. Y la gran diferencia del fentanilo con la cocaína o la marihuana es que estos precursores son transformados en laboratorios, ya sea en México o en Estados Unidos. Desde ese punto de vista, el argumento de la administración estadounidense de usar el tema de la droga como una excusa para llevar a cabo estas operaciones me parece muy frágil. Eso no quiere decir, y estoy de acuerdo con Pascal Dugo, que se tiene que combatir el narcotráfico. Sin embargo, en este caso preciso no me parece que sea el argumento más pertinente. Pascal, usted decía que sí, que se justifica, ¿no?, esta operación con la lucha contra el narcotráfico, pero ¿era necesario movilizar el portaaviones más grande del mundo, el USS Ford, para esta operación? O sea, ¿se justifica esa maniobra o es desproporcionada? Bueno, creo que debemos tomar la realidad de manera gradual. La forma. La forma es un despliegue, por cierto, representa hoy en día casi 10% del potencial de la Marina de Estados Unidos, hoy en día ahí presente en el Caribe. Definitivamente. Es un mensaje político. Veámoslo con esa dimensión político, geopolítico. Estamos en el hemisferio occidental, estamos en un continente que, por cierto, estos 30 últimos años benefició de una política de un vecindario, del buen vecindario, y vemos el resultado. El resultado ha sido una fragmentación de alianzas. Hiciste referencia a nuevos actores en la región como Irán. El Hezbollah está presente en Venezuela. ¿Qué hace en Venezuela? Y, por supuesto, en un enmarco donde, y Gaspar lo dijo perfectamente, estamos con una nueva rivalidad, la rivalidad sino-americana, y eso creo que es la pantalla de detrás que se está jugando hoy en día. Ahora países, y acabo con eso, pero Venezuela, por supuesto, no es un país de producción, pero es un país de protección. De eso se trata. Y las consecuencias son regionales, que fuese en Colombia, que fuese en los países andinos, que fuese en el Caribe. Pensemos un poquito en Haití, por favor. Claro. Pensemos en la América Central. Entonces es un despliegue regional y es así que creo debemos captar lo que se está pasando hoy en día. Karen, voy a aprovechar tus conocimientos en derecho internacional, en relaciones internacionales. Sabes bien que el presidente colombiano Gustavo Petro ha acusado a Estados Unidos de violar el derecho internacional con la explosión de varias lanchas que presuntamente transportaban droga hacia territorio estadounidense. Petro habla incluso de ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué dice la ley en casos como estos? ¿Es una violación al derecho internacional? Correcto. En uno de los puntos en que los estados se han puesto de acuerdo es
en la regulación de los mares, ¿sí? Ya. Y esto no, las Convemar, por ejemplo. Y esto nosotros hablamos de ella como la Constitución de los Océanos. Y efectivamente, en aguas internacionales o en alta mar existen unas obligaciones y unos derechos, ¿sí? Tenemos el derecho a la libre navegación, tenemos derecho a la libre pesca, y también está previsto cómo deben actuar las embarcaciones cuando se encuentran con otra embarcación que presuntamente estaría cometiendo un delito. Piratería, narcotráfico, trata de personas, ¿sí? Y lo correcto es desmovilizar esta embarcación, llevarla al puerto más cercano, tener cooperación internacional con el origen de la embarcación, que es normalmente la ley del pabellón. Entiendo que en este caso tal vez no lo tengan porque si son ilegales, pues no las van a tener, pero hay un factor de conexión de nacionalidad con Venezuela, con Colombia, que debería obligar a una cooperación entre los dos estados para judicializar a estas personas, incautarles la droga, y ese es el procedimiento correcto. Lanzarles una bomba sin ni siquiera verificar si llevaban droga o no, porque tampoco tenemos la certeza, no corresponde con el derecho internacional. Quiero cerrar esta parte brevemente. Gaspar Estrada, Estados Unidos acaba de incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas y señala a Nicolás Maduro como su líder. ¿Qué cambia con esta inclusión? Bueno, lo que permite es seguir construyendo esta narrativa que es una operación de lucha contra el narcotráfico y desde ese punto de vista esta inclusión participa de esta construcción narrativa. Legalmente también en territorio estadounidense y bajo el control de una jurista permite también que pueda tener un trasfondo jurídico para Nicolás Maduro en dado caso de que él sea arrestado y más adelante llevado a territorio norteamericano. Gracias, Gaspar. Hacemos una pausa aquí en esta primera parte de En Primera Plana, hoy con el tema del despliegue militar estadounidense en el Caribe. ¿Lucha contra el narcotráfico o invasión inminente? Ya volvemos aquí, en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Gebroni. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel et ne tombent jamais? Marguerite. Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grêle et les turbulences? Trinix, Taïk et Caïd. Lamo Mali et M. Le fond du problème est dans l'écosystème. Je cherche en moi-même mon totem. Je le cache comme je l'aime, mais c'est lui mon emblème, car c'est moi sans dilemme. RFI. Seguimos en Primera Plana hoy con 4 invitados muy especiales. Pascal Drouot, analista internacional; Karen Laverde, profesora de Derecho y Relaciones Internacionales; Luis Alejandro Ávila, investigador del Instituto Francés de Geopolítica; y Gaspar Estrada, analista en temas latinoamericanos. Antes de hablar con ellos, quiero que hagamos un contacto con nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya, quien ha estado palpando el ambiente en las calles para conocer qué piensan, qué sienten los venezolanos ante esta operación militar estadounidense en el Caribe. Vamos a escucharlo. Víctor, buenos días. Hola, buenos días, Andreina. Bueno, en Caracas y en Venezuela en general se asiste a estas actividades como una suerte de espectadores, ¿no? Los venezolanos somos espectadores de unas decisiones que se están tomando a otro nivel, ¿no? Hay bastantes reservas a hablar del asunto. Hubo una persona que fue detenida, encarcelada y enjuiciada por haber puesto en WhatsApp una imagen de "bienvenidos los gringos", refiriéndose a Estados Unidos. Así que eso hace que hablar de este tipo de cosas en público pueda ser complicado. Sin embargo, lo que sí hay en Venezuela, además evidentemente de expectativa, es una sensación de, bueno, pero por lo menos que pase algo.
es que es como un punto muerto en la situación dentro del país con respecto a esto. Y también, por otra parte, el gobierno de Nicolás Maduro diciendo no va a pasar nada, esto es puro humo, así lo califican, y al mismo tiempo dicen, pero si pasa algo estamos preparados, y se mantienen llamando a la activación cívico-militar policial de la población e incluso de las filas del partido gobernante para prepararse ante cualquier cosa que pueda pasar, porque el ministro de la Defensa sí ha dicho que las amenazas son muy serias. Ahora lo último, con el tema de las aerolíneas canceladas, además mucha gente viendo las resultas de esto en el día a día, de gente que no va a poder viajar o que no va a poder ver a su familia que pretendía visitar Venezuela para época de Navidad. Gracias, Víctor Amaya, desde Caracas. Y también desde Caracas tenemos la reacción del gobierno de Nicolás Maduro, que se ha manifestado de diferentes maneras. Un llamado a los civiles para que se entrenen en las armas y estén listos para recibir al enemigo estadounidense. Y una invitación al diálogo con Donald Trump, incluyendo un llamado a la paz e incluso la canción Imagine de John Lennon en actos oficiales. Mi pregunta es para Luis, ¿hay negociaciones entre ambos, entre Donald Trump y Nicolás Maduro? ¿Puede producirse una salida negociada de Maduro por presiones internacionales? ¿Qué piensas? Bueno, según tengo entendido, recientemente Trump abrió la posibilidad de tener una conversación directa con Maduro y al mismo tiempo que siguen operaciones militares en el Caribe, ejercicios militares en Trinidad y Tobago. Entonces se están utilizando ambas estrategias para ejercer presión sobre el gobierno de Maduro. Nada nuevo ahí, eso ha continuado desde hace algún tiempo, pero para venir un momentico a la parte de la legitimidad o la legalidad de esta operación, aun y cuando no soy experto en derecho internacional público, hay signos que mi ámbito es la geopolítica y uno interpreta movimientos, signos que puedan haber, digamos, en el terreno o por parte de actores clave. El jefe del Comando Sur, Alvin Holse, recientemente dimitió, renunció a su cargo. Según lo que se pudo saber a través de agencias de noticiosas y de New York Times, esto fue porque estaba en desacuerdo con este tipo de actividades de explosión de embarcaciones, como ya fue dicho antes. Otro segundo indicio es que el Reino Unido suspendió su cooperación en cuanto a la inteligencia, compartir la inteligencia con los Estados Unidos dentro del marco de Five Eyes, que es, digamos, una asociación que tiene muchos años para compartir inteligencia, y en el ámbito de estas operaciones en la región Caribe, el Reino Unido no se quiere ver implicado en esta situación, lo que lleva entonces, para mí, que soy analista geopolítico, a comprender que hay temas de legitimidad y legalidad. Y para llegar a otro punto, bueno, estamos en France 24, en RFI, digamos, media francés, y Francia es un país caribeño, y Francia es un país americano. Y Francia tiene fronteras directas con Venezuela. No se dice mucho, pero sí es realidad, porque a través de la zona económica exclusiva existe una frontera territorial entre Francia y Venezuela. Recientemente, en el mes de junio, principios de junio, el embajador de Francia en Venezuela, Emmanuel Pineda, comunicó sobre una operación conjunta entre Venezuela y Francia para la decomisación y para la destrucción de un cargamento de cocaína. Esto, digamos, es otro tipo de estrategia que puede emplearse para acabar con el flujo y con el tráfico de drogas. Y yo lo que quiero aquí poner sobre la mesa es que Francia puede tener un rol más importante y siendo un país igualmente americano en la región, porque sus intereses igualmente están en juego. Ahora, Pascal, quería preguntarte, los detractores de este despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe acusan a Washington de querer crear un caos en Venezuela y apropiarse del petróleo. ¿Es creíble esta tesis? Pues eso es una retórica política, pero es la misma hace 20 años. Yeah. El Plan Colombia, que fue desarrollado en 2000, justamente para también luchar en Colombia contra esos tráficos. Los mismos ataques, mismas objeciones
aparecían. Se decía que iban otra vez a poner más fuerte los Estados Unidos en Colombia, etcétera, etcétera. Solamente fue un instrumento con el entonces presidente Andrés Pastrana, que permitió a Colombia reforzar su seguridad legal, su ejército, su policía, y llegar finalmente en 2016 a acuerdos de paz. Entonces, estamos siempre en esta retórica política porque sí el tema es de seguridad, pero obviamente pone en tela de juicio una deriva que vimos esos 20, 30 últimos años en América Latina con la emergencia de lo que llamamos, Gaspar trabaja sobre eso, el sur global, es decir, una posición alternativa de denuncia del Occidente, de denuncia de Estados Unidos y de los aliados. Israel ha sido denunciado por Colombia, por Venezuela, después de los ataques de octubre. Es decir, pues estamos en ese esquema y es eso que explica definitivamente todo lo que pasa, porque tampoco nos podemos alegrar de que haya un narcotráfico tan fuerte. El narcotráfico es la muerte, son asesinatos, 175 periodistas en México desde 20 años. Sí. ¿Cuántos jueces, cuántas personas civiles que han sido matados, que son matados? Pensamos en los precandidatos o candidatos, Fernando Villavicencio, sí. En Ecuador, pensemos en Miguel Uribe, en Colombia. Entonces, es todo eso y no podemos permitir, porque como bien Luis lo dice, y acabo también, Francia sí es un país del Caribe. Tenemos la primera frontera con un país extranjero de Francia es con Brasil. Con los espacios marítimos por el Caribe económicos, estamos todos fronterizos. Sí. Entonces, definitivamente Francia puede tener un papel también a nivel de Europa, pero hoy en día nos toca definitivamente contestar a un peligro para todos, un peligro securitario, pero que ha tenido consecuencias políticas. Y cuando dices que se ponía la canción Imagine, sí. Yo imagino un Venezuela próspero. Venezuela son las primeras reservas mundiales de petróleo. Venezuela debería ser un líder en América Latina de prosperidad, del empleo. Y a la vez, como le fue hace años. Como le fue hace años, claro. Pero con una buena gobernabilidad y no sabiendo que entre 6 y 8 millones sobre una población de 30 se han ido a pie, atravesando el Darién, saliendo hacia Chile, hacia Perú. ¿Por qué se han ido? Porque estamos en una situación muy de deriva y si no fuera tan triste esas retóricas, a mí me parecería muy folclórico. Hay otra retórica justamente que tiene que ver con el paralelismo que se hace entre la invasión que se produjo en Panamá en 1989, cuando se derrocó a Manuel Noriega, y lo que está sucediendo en este momento en el Caribe. Karen, te pregunto, ¿realmente se parecen estas dos situaciones? ¿Hay razones para que esos temores de que se repita la historia estén justificados? Hay grandes similitudes, muchas similitudes. Todo esto de poner las embarcaciones frente al territorio panameño, esto existió. Era el general Noriega, aunque fue un aliado de Estados Unidos al principio, después Estados Unidos lo vinculó con el cartel de Medellín y por ello tenía una orden de arresto contra Noriega y era la justificación, de cierta manera, para llegar a esa intervención militar. Yeah. Fíjate cómo sigue siendo el narcotráfico el protagonista de la intervención. Ahora, hay esta intervención, de hecho es casi que por la misma época, se logró configurar un 20 de diciembre de 1989, no duró mucho tiempo, duró 6 semanas, y logró haber una transición de poder y logró instalarse la democracia en Panamá. Yeah. Después de la intervención militar, la opinión de los panameños es de un 90% a favor de la intervención. Sí, pero hay grandes diferencias con Venezuela y me refiero porque Venezuela es un país mucho más grande, con unas fuerzas militares mucho más poderosas de las que podía tener Panamá en aquel momento. Son épocas tal vez distintas. Tal vez la intervención militar de Estados Unidos pueda ser mucho más agresiva con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero sí se parece mucho. Finalmente, Noriega es llevado a Estados Unidos, está preso unos años, después estuvo preso en Francia, donde fue llamado también en extradición. Entonces, no es tan descabellado hacer el paralelo entre lo que pasó en Panamá y lo que sucede actualmente en Venezuela.
Gaspar, quería preguntarte si esto puede alcanzar una dimensión mucho más grande. Es decir, hay aliados de Venezuela, tú lo sabes, Irán, China, Rusia. ¿Podría esto convertirse en un conflicto mundial si Estados Unidos se atreve finalmente a lanzar una operación terrestre en Venezuela? Yo no creo que sería un conflicto mundial en el sentido que también la situación ha venido evolucionando en estos países. Es decir, cuando el gobierno de Maduro estuvo, digamos, más seriamente fragilizado, que pienso en particular en el primer mandato del presidente Donald Trump, cuando hubo, digamos, la iniciativa política de Juan Guaidó, sí, claro. China, Rusia e Irán estaban totalmente en otra situación. En primer lugar, Rusia todavía no había invadido a Ucrania y eso tuvo un impacto a nivel de las sanciones que este país tiene. Claro. Irán, de la misma manera, si bien es un país que ha estado tradicionalmente sancionado desde 1979 por Occidente y en particular Estados Unidos, la economía iraní está mucho más frágil hoy de lo que estaba en 2019. Y, por otro lado, China tiene una actitud más pasiva hacia Venezuela que hace algunos años. Desde ese punto de vista, estas redes de apoyo de estos países a Venezuela están en una situación mucho más frágil de lo que estaban en 2019. Es por eso que no creo que exista realmente, más allá de declaraciones retóricas o del envío eventual, como ya el gobierno ruso ya lo ha afirmado, de algunas misiones, de realmente un apoyo concreto. Se nos acaba el tiempo, señores, pero quiero agradecerles su presencia en esta edición de En Primera Plana. Gracias por discutir este tema, el despliegue militar estadounidense en el Caribe. ¿Invasión inminente o verdadera lucha al narcotráfico? Gracias a ustedes por sintonizarnos a través de Radio Francia Internacional y la señal de France 24. Yo soy Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.